Gloria a Dios. Amén. Qué bendición estar aquí en este lugar nuevamente para exaltar y glorificar el nombre de Dios, para aprender acerca de su bendita palabra. Amén. Quiero empezar diciendo algo. Jesucristo no es una religión. Tiene que ver algo con lo que vamos a tratar. Jesús no es una religión. Inclusive cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la oposición más grande que tuvo no fue los pecadores, fue precisamente la religión. Antes los pecadores lo aceptaron, pero aquellos religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos y todas estas sectas nunca pudieron reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, sino que siempre lo criticaron. Y en esta hora de la mañana yo vengo a decirte que la información sin revelación es una religión. Y muchas veces nosotros tenemos mucha información y poca revelación de la palabra de Dios, o toda la información no nos ha sido revelada. Entonces crecemos con unas estructuras mentales que de pronto pueden ser erradas, pueden ser erróneas. Lo digo porque a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano y siempre me han enseñado la palabra de Dios, pero a medida que yo me he puesto a estudiar la palabra, a orar, a meterme con Dios, me he dado cuenta que muchos de algunos conceptos que fueron implantados en mí no estaban correctamente, no eran lo ideal, no era lo que realmente la palabra de Dios quería decir. Inclusive cosas sencillas como palabras. En la familia que tengo, una familia muy bendecida, suelen muchas veces decir palabras de pronto jocosas, y una de ellas es que decían siempre lo insorto. De pronto alguien alguna vez se descachó y dijo insortar, entonces siempre decían lo insorto. Yo de niño crecí con esa palabra insorto, y cuando en una ocasión estaba hablando con una palabra, le hablé y le dije el término, y la persona se echó a reír y me dijo no es insorto, es exhorto. Pero como yo tenía una palabra sembrada que era insorto, yo le dije no, es insorto porque toda la vida a mí me dijeron que es insorto, pero estaba equivocado. Realmente la palabra correcta era exhortar, pero había un concepto que había sido implantado en mí que ya estaba errado. ¿Y por qué a base de introducción quiero decirle esta palabra? Porque de pronto vamos a tratar un tema que puede chocar con algunas estructuras religiosas de nuestra mente, pero yo quiero que su corazón esté abierto para que pueda recibir la palabra de Dios como lo hace un niño. ¿Amén? Antes de estar aquí, dígame amén. ¿Qué tal se abre la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 33? El libro de Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice así la palabra del Señor: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Saben? Desde todos los tiempos, los diferentes tipos de ciencias han tratado de descifrar algunas preguntas. Han tratado de responder unas preguntas que son sencillas, pero con respuestas muy profundas. Y esas preguntas son: ¿quiénes somos? ¿De dónde vinimos? ¿Por qué y para qué existimos? ¿Cuál será el fin de todo? ¿O si hay algún final? Son preguntas que de una u otra manera la ciencia, la antropología, la sociología, inclusive la teología, ha estado tratando de discernir aquellas preguntas. ¿Quién es el hombre? ¿Para qué existimos? ¿Por qué estamos en este planeta Tierra?
¿Será que algún día vamos a tener un fin de todo esto? ¿O será que nunca va a haber un fin? Y si hay un fin, ¿cuándo va a ser? Son preguntas que han tratado de darse respuestas y muchas enseñanzas o doctrinas se han dado a raíz de ella. Pero yo quiero decirte hoy, en esta hora, y vengo a hablarte, y precisamente el tema que quiero compartirte es lo que todo hombre debe saber. Dile a la persona que está a su lado, hay algo que todo hombre debe saber, y hoy se te va a revelar a ti lo que todo hombre debe saber. Me gustaría de verdad con todo mi corazón que usted pudiese tomar nota del sermón o del mensaje que vamos a transmitir. Es bien interesante que usted lo copie allí para que retenga o para que pueda estudiarlo también en su casa. Lo que todo hombre debe saber. Lo primero que todo hombre debe saber es que hay un Dios soberano, creador de todas las cosas. Lo primero que usted y yo debemos entender es que hay un Dios poderoso que es soberano. Ahí en el primer versículo que leímos, en el versículo 33 y 34 y 35, está hablando algo bien interesante y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Después sigue diciendo el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. ¿Sabe? Lo que la palabra de Dios aquí está narrando es que Dios es tan grande y tan soberano que por más que el hombre se esfuerce por comprenderlo y entenderlo en su totalidad, nunca lo va a lograr. Tenemos un Dios tan grande, tan omnipotente, un Dios tan maravilloso, que por más que el hombre quiera comprender su totalidad de Dios, no lo va a poder hacer. Este versículo está diciendo el apóstol Pablo: ¿o quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? Lo que está proclamando es que por más que el hombre quiera darle respuesta a algunas preguntas, no lo va a entender. Para el hombre solamente son las cosas que Dios le permita que sean reveladas. Pero hay secretos que Dios nos revela. Hay cosas tan profundas de Dios que el hombre jamás conocerá. Entonces partamos de allí. Lo primero que usted debe entender es que Dios es soberano. Y soberano significa que Dios es autónomo, que Dios es libre e independiente de hacer las cosas como Él quiere. Él no tiene que estar pidiéndole consejo al hombre para hacer algo. Él no tiene que estar diciendo, ¿será que esto lo puedo hacer? ¿Me da el permiso para hacerlo? No. Él es totalmente autónomo en su manera de hacer las cosas. Él es totalmente independiente en su manera de hacer las cosas. Y nosotros no somos los indicados para cuestionar las obras de Dios en nuestras vidas. Cuando usted entiende esto, entonces usted se saca un poco de cargas encima, porque hay cosas en su vida que usted jamás va a entender. Hay cosas en nuestra vida que nosotros jamás vamos a comprender, y lo único que nos queda decir es: Dios sabe todas las cosas, Él sigue siendo Dios. Porque muchas veces nosotros nos cargamos, inclusive nos apartamos de Dios, porque no comprendemos el obrar de Dios. Pues hoy quiero que comprendas de que Dios es soberano e independiente y hace como Él quiere, y que te revela lo que quiere y lo que no quiere, no. No sé si me comprendieron. Amén. Él es soberano. Dios hace todas las cosas como Él quiere. Este pasaje está revelando eso, que por más que el hombre quiera, jamás alcanzará a entender todos los designios de Dios, porque Él es soberano y porque Él es autónomo. Pero también nos afirma que todas las cosas provienen de Él. Aquí Dios está diciendo que todas las cosas vienen de Él, por Él y para Él. Eso está afirmando el Señor en este pasaje, que todas las cosas que existen son por Él, para Él y que provienen de Él. Todo lo existente fue diseñado y creado por Dios. Todo, absolutamente todo. Por lo tanto, si nosotros queremos comprender lo creado, primero tenemos que entender al Creador. Escúcheme bien. Hay personas que quieren entender la creación, pero no se toman el trabajo de entender al Creador.
Y hoy quiero decirte que para nosotros poder comprender el buen funcionamiento de algo creado, necesitamos la información de aquel que lo diseñó. El que diseña las cosas es el que tiene la información correcta para saber cómo debe de funcionar su producto o su artículo. Es la persona que va a entender perfectamente a cabalidad de qué manera puede funcionar aquello que él creó, porque él fue el que lo diseñó. Dale la gloria al Señor. Y entonces cuando nosotros queremos entender algo, pero no comprendemos primero aquel que lo creó, podemos cometer errores. De pronto la persona que diseñó el computador lo hizo con un propósito, o el videobeam lo hizo para proyectar alguna imagen. Pero si de pronto nosotros no tuviésemos la información, si él nunca hubiese dicho para qué creó eso, tal vez le hubiéramos dado un uso totalmente diferente. Lo hubiéramos puesto para arrancar la puerta, o de pronto como un banquito cuando necesitamos alcanzar algo, y le fuéramos cambiado su destino, y le fuéramos cambiado su propósito, porque no comprendíamos el plan original. Pues igualmente para entender la creación, nosotros necesitamos comprender primero a Dios, porque si no, nos vamos a dar un mal funcionamiento. A toda la creación le vamos a dar un mal funcionamiento. Es por eso que muchas veces invertimos las cosas. Lo que Dios creó para un uso, le damos un uso totalmente diferente, porque no nos tomamos el trabajo de comprender primero al creador de la creación. Amén. ¿Me siguen hasta allí? No se me vaya a perder. Entonces Dios, como creador de todas las cosas, es quien conoce su verdadero funcionamiento. Y en el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, Dios está plasmando, por decirlo de alguna manera, el manual sobre el cual Él creó todas las cosas. Él en el capítulo 1 y 2 está diciendo no solamente lo que creó, sino también el para qué lo creó. Y yo quiero que usted me acompañe aquí al primer libro de la Biblia, que así exactamente después de la pasta. Capítulo 1 y 2. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo todo, así que esté pendiente. Dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo a la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versículo 4. Entonces, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. En este capítulo que acabamos de leer, para mi concepto existen una de las mayores revelaciones de la Biblia, porque producen el propósito original de Dios. Dios está diciendo que hizo la luz, pero no solamente hizo la luz, la hizo por un propósito, para que alumbrara. Después dice que separó las aguas de las aguas e hizo la expansión. La expansión que vemos que es el cielo, para que en esa expansión pudiesen volar lo que son las aves. Después dice la palabra de Dios que dijo que se produjera, que los ríos en una parte estuvieran y las aguas en otra amontonadas, y se descubriera lo seco, y entonces hizo la tierra en la cual iba a habitar el hombre. Y vemos un proceso en el que Dios empieza a crear todas las cosas, pero no solamente empieza a crear las cosas, sino que empieza a darles un propósito, empieza a darles un fin, empieza a darles la razón de ser, el por qué las está creando. Dice que hizo dos grandes lumbreras, que hoy conocemos, el sol y la luna, una para que estuviese señoreando en el día y otra en la noche. Entonces no solamente las crea, sino que también dice su propósito. Y en medio de esa creación, en medio de todo ese diseño, Dios hace al hombre. O sea, lo hace a usted y me hace a mí. Entonces, cuando Él hace al hombre, también plasma en esos mismos capítulos el propósito del hombre en la tierra. También está plantando el por qué, el para qué, el de dónde, el cómo, el cuándo. Él está dando allí respuesta a aquellas preguntas que por años la gente no ha querido entender, pero que están plasmadas en el capítulo número 1 y número 2 del libro del Génesis. Dios, como creador de todas las cosas, es quien conoce su verdadero funcionamiento. Dios está creando y diciendo para qué creó todas las cosas. Entonces, volvamos al principio. El hombre siempre ha preguntado quiénes somos, de dónde venimos, por qué y para qué existimos, cuál será nuestro fin. Y lamentablemente un gran porcentaje no tiene claridad en su respuesta a esta pregunta. Porque para conocer lo creado, o sea, Dios, el hombre, se necesita conocer primero al creador. ¿Quién es? Dios. Para que pueda conocer el hombre, que es la creación, necesita primero conocer a su creador, quien es Dios. Entonces,
Hoy quiero decirte algo: el hombre sin el conocimiento de Dios está desubicado. Yo me vi una película hace mucho, yo creo que en repetición, y se llamaba Superman. ¿Cuánto vieron Superman? Bueno, los que están viejitos como yo no vimos Superman. Pues cuando él llegó a la Tierra, venía de un planeta llamado Krypton, ¿cierto? No me he olvidado, llamado Krypton. Y lo recogen un par de ancianos. Y cuando él empieza a crecer, empieza a ver que es un niño totalmente diferente a los demás. Iba al colegio como los demás, pero no era como los demás. Él tenía algo especial, tenía unos poderes diferentes. Nunca se golpeaba, se caía, pero no le dolía. Y él decía, ¿pero por qué? Se chuzaba y no le salía sangre. Y él decía, ¿pero por qué? Y tal vez Superman se sentía como fuera de su contexto, como que decía, yo estoy aquí, pero yo no me siento, no encajo en esta humanidad, en estos hombres. Hasta que en un momento él pregunta a su abuelo y le dice que él quién es, que por qué él es diferente, que qué es lo que pasa con él. Y entonces esos abuelos le narran la historia y dicen que él vino en una nave espacial y llegó a la Tierra, etc. Y él se toma el trabajo, escúchame bien, de ir a investigar. Y efectivamente se le aparecen sus padres y le dicen, hijo, tú no eres de la Tierra, tú eres de este planeta llamado Krypton. Y le empiezan a contar la historia. Y le dice, pero tú fuiste a la Tierra, cuida de ella. Wow, me reveló el propósito. En ese momento Superman empieza a saber de que él es diferente, ya no tiene que estar perdido y con la ignorancia de pensar por qué no me siento bien aquí, porque acaba de descubrir su destino y su propósito, porque fue aquella persona que lo creó, o sea, a su padre. Déjame decirte algo: mientras tú y yo no nos tomemos el trabajo de conocer al Creador de nuestra vida, vamos a estar perdidos en la tierra. No te vas a sentir cómodo. Tú vas a empezar a divagar entre muchas cosas. Por eso es que el hombre ha tratado de buscar la felicidad, pero no la va a encontrar. Porque esa felicidad solamente se va a encontrar cuando él pueda descubrir y conocer a Dios, y que sea Dios el que le revele su propósito por el cual él nació. Muchas personas han cambiado su propósito original por un destino diferente. Así como el que creó de pronto el videobeam era para dar una imagen, pero no falta el ocioso que lo coja para darle en la cabeza a la esposa. El hombre también ha cogido su vida y la ha malgastado, desviándolo del propósito original. Por eso es que está destruyendo la creación, porque nunca ha comprendido el propósito de Dios cuando la creó. El ser humano se está destruyendo. No solamente se está destruyendo a sí mismo, está destruyendo lo que Dios creó, dándole un mal uso, porque un gran porcentaje de la humanidad no ha tomado el trabajo de conocer a aquel que lo gestó, que se llama Dios. Ese Dios grande y poderoso es el único que puede decirle: este es tu funcionamiento correcto, para esto fuiste diseñado, para esto fuiste creado. Es cuando entonces nosotros conocemos verdaderamente quiénes somos, de dónde venimos y para qué existimos y hacia dónde vamos. Cuando Dios nos lo revela a nuestro corazón. Amén. ¿Me siguen allí? Entonces el hombre sin el conocimiento de Dios está desubicado en la tierra, y es por eso que ha cambiado el propósito original, no solamente de las cosas, sino de su propia vida, dándole un uso inadecuado y destruyendo todo lo bueno que Dios creó. El ejemplo que quiero dar es el ejemplo de la higuera en Marcos capítulo 11, versículo 12. Marcos capítulo 11, versículo 12. Yo quiero que por favor usted me siga en su pensamiento, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, que esté aquí. Porque no le quiero dar solamente una información, quiero que hoy entendamos muchas cosas que nos van a ayudar para poder verdaderamente vivir en la tierra como Dios quiere. Marcos capítulo 11, versículo 12, dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti.
y lo oyeron sus discípulos. Y más abajito, allí mismo, unos versículos más abajo, tal si lo vas bajando. Marcos 11, ¿qué? 15. 20, vamos al 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Escúchame bien. Hay una higuera. El propósito de la higuera, según Génesis capítulo 1, ¿era qué? ¿Era qué? No, ustedes no me están siguiendo aquí. Era dar fruto, diga conmigo, era dar fruto. La higuera o todo árbol fue diseñado, según el Génesis, para que diese fruto. Ese era el propósito original de la higuera. Pero resulta que acontece que Jesús está mirando que la higuera está perdida, porque la higuera no está produciendo lo que tiene que producir. O sea, no se le había revelado el propósito a la higuera. Entonces, cuando Jesús va a buscar fruto en ella y no hay el fruto, entonces la maldice y le dice algo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Escuche bien. Jesús lo que le dice a la higuera es que no va a volver a dar fruto. Le dice: jamás nadie va a comer fruto de ti. Esa fue la maldición que lanza Jesús contra la higuera. Pero al día siguiente, cuando pasan los discípulos, sígame por favor aquí, Pedro mira la higuera y se da cuenta de que la higuera está seca. La higuera está seca. Pregunto, ¿Jesús le dijo a la higuera que se secara? Jesús nunca le dijo a la higuera: sécate. Le dijo: no vas a dar fruto, jamás. Pero la higuera entendió que si ella no había nacido para dar fruto, ¿para qué valía vivir? Al otro día se secó. En un día, cuando Jesús la maldice y le dice: usted ya no va a cumplir propósito, entonces la higuera se murió, se secó. En un día se secó la higuera. ¿Saben por qué? Porque cambió de destino. Su propósito era dar fruto. Ahora ya no va a dar fruto. Pero según el libro de San Juan capítulo 15, dice que todo pámpano que no da fruto será cortado, y después de que cortado se va ¿a dónde? A la higuera, a la hoguera, va a ser quemado. En pocas palabras, la higuera pasó de ser un árbol que debía dar fruto a ser un palo seco que iba a ser tirado en el fuego. En ese entonces las mujeres salían a recoger, no es como hoy que existe el gas natural, la luz eléctrica, nada de eso. Salían a recoger la leña para cocinar. Entonces iban y todo palo que estuviera seco, obviamente lo llevaban. Inclusive hay partes que todavía lo hacen. Pues efectivamente la higuera ya no iba a dar fruto. La higuera ahora había cambiado su destino. Iba a terminar en una hoguera. Escúchame, porque esto es bien interesante. Mientras a ti y a mí no se nos revele el propósito de Dios y no produzcamos el fruto que Dios quiere que nosotros produzcamos, puede cambiar nuestro destino. Y cuando cambia nuestro destino, entonces ya el propósito no es bueno, el propósito viene a ser malo. Por eso es que muchas veces el hombre se destruye y termina como Dios nunca quisiese que hubiera terminado, porque nunca entendió el por qué y el para qué existía. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta mañana. Lo que yo quiero decirte en esta hora es que tú necesitas conocer tu propósito en la tierra. Tú necesitas conocer a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón, para que sea Dios encaminando tu camino y para que tu propósito no se eche a perder y termine en un lugar inadecuado. Debemos de conocer a Dios. Entonces hoy quiero que le demos respuesta a esas preguntas tan trascendentales e importantes para nuestra vida. Y la primera de ellas es: ¿de dónde vinimos? Según el pasaje de Génesis capítulo 1, ¿de dónde viene el hombre? De Dios. Esa es la respuesta correcta. Acertó. Nosotros, el hombre, venimos de Dios. Nosotros no venimos del Big Bang.
no fue que se explotaron unas cosas por acá y se produjo la tierra y un poco de moléculas empezaron a crecer y se formó todo lo que hoy es. Si alguno todavía tiene la teoría en la cabeza, hoy te traigo una muy mala noticia: te han estado mintiendo toda la vida. Tampoco venimos de los mitos, de los simios, de los homo sapiens. Tampoco venimos de ellos. La teoría de la evolución, eso no es una realidad. No es que nosotros éramos unos monitos y fueron evolucionando hasta que hoy somos lo que somos. No. Por más que algunos nos parezcamos, no. No venimos de los monos, tampoco del Big Bang. Diga conmigo: yo vengo de Dios, del creador de todas las cosas. Así cuando usted le pregunte, bueno, ¿y de dónde venimos?, usted sin titubear responda y diga: yo vengo de Dios. Entonces, ¿nosotros de dónde venimos? Venimos de Dios. Tú y yo venimos de Dios. La otra pregunta que nos hacemos es: ¿quiénes somos? Y esta es bien interesante. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el hombre? Inclusive el salmista David en una canción dijo: ¿y quién es el hombre para que le llenes de gloria y lo hagas un poco menor que los ángeles? ¿Sabe? Pues para resolver esta pregunta debemos leer el manual que nos dejó el maestro en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos al capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Ahí en esos versículos está plasmado, escúcheme bien, el propósito del hombre. Ahí está plasmado. Ahora déjeme leer la versión del lenguaje sencillo, del lenguaje actual. Dice así: al ver Dios tal belleza, dijo: hagamos ahora el ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Y fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Y ahí viene la bendición de que se reproduzcan y que se multipliquen. Para darle respuesta a esa pregunta de quiénes somos nosotros, está plasmada en ese versículo. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. A diferencia de toda la creación, a diferencia de los animales y las plantas, a diferencia de todo, Dios toma la decisión de crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Y en el versículo 7 del capítulo 2 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero además de eso, le dio algo que no le dio a ningún otro ser: le dio de su espíritu. Sopló en él de su espíritu. Entonces, ¿quiénes somos? Escúchame bien. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios y que tenemos su espíritu, lo que está diciendo es que nosotros somos tal como es Dios, con su espíritu, su naturaleza y su carácter. Te lo repito. En el versículo 26 en adelante, hasta el versículo 7 del capítulo 2, Dios está diciendo quién es el hombre. Y está diciendo que el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, pero que tiene su espíritu. Y la imagen y semejanza de Dios
no tiene que ver solamente con la parte física, tiene que ver con su naturaleza, tiene que ver con su carácter y tiene que ver con su espíritu en nosotros. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos seres tal como es Dios, con su espíritu, su naturaleza y su carácter. Dale la gloria a Dios. Nosotros hemos sido diseñados por Dios. Por eso dije que muchas veces la religión no acepta algunas cosas, pero que son verdad. Y usted y yo tenemos que pedirle a Dios que se nos revele eso a nuestras vidas. Lo que quiero decirte es que tú eres un hombre de materia por fuera, pero por dentro eres Dios. Por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, era 100% hombre y 100% Dios. Tú estás diseñado para actuar como Dios actúa. Por eso decimos que tenemos la mente de Cristo. Primer libro de Juan, capítulo 5, para que salgamos de algunas dudas. Primer libro de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, diga conmigo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a quien ha sido engendrado por él. Escúcheme, por favor. Dice que nosotros somos nacidos de Dios. O sea que somos engendrados por Dios. Amén, ¿me siguen? Escúcheme. Somos nacidos de Dios, engendrados por Dios. Y eso lo afirma, obviamente, lo estamos leyendo, el capítulo 1 y 2 del libro de Génesis. Pregunto, si un perro engendra, ¿qué sale? Y si un caballo engendra, ¿qué sale? Y si Dios engendra, ¿qué sale? Wow, esto es... Todo se reproduce según su género, según su especie, según su ADN. ¿O no es así? Y si nosotros somos nacidos de Dios, por eso nos llamamos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos su naturaleza, tenemos su carácter y tenemos su espíritu también. Por lo tanto, nosotros eso es lo que somos. Somos hijos de Dios, creados a su imagen, a su semejanza y con su Santo Espíritu. Esos somos nosotros. Esos somos los hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Y quiénes somos? Hijos de Dios, creados a su imagen y a su semejanza, que por ende tenemos su Santo Espíritu. Eso fue lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, aunque era un hombre, no vivió como hombre. Por eso él dijo, yo no soy de este mundo. Inclusive le dijo a sus discípulos, vosotros tampoco sois de este mundo. Lo que pasa es que el hombre sin Dios está perdido en la tierra. No encuentra su propósito, sus futuros, no encuentra nada, porque no se le ha revelado quién es. Pero nosotros que estamos en Dios, que conocemos al Creador, podemos entender también quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y si Cristo lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, porque cuando se le reveló esto, él dijo, es que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que él está diciendo es, yo ya no actúo como yo quiero actuar, ni hago las cosas en mi humanidad, actúo en el poder de Dios. Porque él sabía lo que ya tenía, lo que ya se le había revelado, que era un hijo de Dios. Y a eso estamos llamados nosotros, a que se nos revele también eso. Y la tercera pregunta a la cual queremos dar la respuesta es entonces, ¿para qué existimos? Recuerde, usted viene de Dios, usted es hijo de Dios. Ahora vamos a mirar para qué existe, o para qué existimos, para qué fue creado el hombre. Amén. Escuche bien. Dios es un ser supremo, omnipotente, es un ser espiritual incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo.
un cuerpo físico, no tiene materia, pero Él quiso mostrar su poder a través de algo visible o del mundo visible. Por eso crea la tierra. Dios, antes de que fuese la tierra, ya tenía su reino establecido, que se llama el reino de los cielos. Pero Él quiso en su voluntad y en su soberanía crear un mundo visible en el cual iba a extender, escúcheme bien, lo que era su reino. Por eso crea la tierra, un mundo visible, tangible, lleno de materia, de masa, algo palpable. Pero así como en el reino espiritual reinaba Él necesitaba a alguien que reinara en el mundo físico y palpable. Por lo tanto, creó al hombre. Y dice la palabra de Dios que lo creó y lo puso ¿dónde? En el Edén. Y lo creó con un propósito. Esta versión del lenguaje actual me gusta mucho y mire lo que dice. Este del lenguaje actual dice así. Versículo 28. Y le dio esta bendición. O sea, le está diciendo, para esto te hice. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que lleguen a la tierra y la pongan bajo su dominio. Y que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. En pocas palabras, Dios le está diciendo, yo no creé a usted, le di mi espíritu para que gobierne y domine sobre todo lo creado. O sea, para que gobierne y domine sobre la tierra física. Por eso lo hizo del polvo de la tierra. Para que, siendo una materia física, pudiese gobernar sobre el mundo tangible. Sin embargo, el hombre tenía también el Espíritu de Dios. Por lo tanto, dice que lo colocó en el Edén. Esa palabra Edén significa presencia de Dios. Diga conmigo, presencia de Dios. Entonces aquí viene lo que verdaderamente Dios quería con el hombre. ¿Para qué? Dios lo que le está diciendo al hombre es, yo te voy a colocar de mi espíritu para que tengas lo que ya vimos. Pero también te voy a hacer de la tierra para que puedas gobernar el mundo. Y te voy a colocar en el Edén, o sea, en la presencia de Dios, porque solo a través de allí tú puedes tener gobierno sobre lo demás. Pero yo le repito. Dios hace al hombre, como ya lo hemos hablado, y le está diciendo el para qué lo hizo, el para qué de su existencia. Y le está diciendo eso, usted es un ser que tiene mis características y yo necesito que usted gobierne sobre este mundo físico. Por eso lo hizo también con un cuerpo físico, pero lo puso en el Edén porque le está diciendo aquí, en este Edén, usted debe de entender que necesita la presencia de Dios para poder ejercer el control y el dominio sobre todo lo creado. Entonces en el manual, dale la gloria al Señor. Entonces, Dios hizo al hombre para que estuviera en el Edén, o sea, para que la presencia de Dios gobernara a través de él en la tierra con su poder, pero también para que disfrutara ¿de qué? De todos sus beneficios. O sea, de todos los beneficios que tenía la tierra. Escúcheme por favor. Dios hizo al hombre, lo repito, para que habitara en su presencia y con esa presencia gobernara la tierra y disfrutara de todos sus beneficios. O sea que usted y yo fuimos creados, primero, diga conmigo, para habitar en la presencia de Dios, en el Edén. Segundo, para gobernar sobre lo creado. Dígalo sin miedo, para gobernar sobre lo creado. Y tercero, para disfrutar de los beneficios de lo creado. Para eso hizo Dios al hombre. Dios lo implanta allí y le dice, hijo, esta es una colonia de mi reino, esta es una extensión, aquí gobiernas tú. Eso sí, necesitas mi presencia.
Y cuando le da todos esos parámetros, también le dice lo que no debe hacer, como todo manual. Le dice esto es lo correcto, pero también esto es lo incorrecto. Entonces nosotros existimos para eso. 3 preguntas resueltas. Primero, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, ya sabemos con qué características. Y tercero, ¿para qué existimos? No, dígalo. Para habitar en la presencia de Dios, para ejercer gobierno sobre lo creado y disfrutar de todos sus beneficios. Sin embargo, ese propósito, aquí viene la parte mala de la historia, se echó a perder con el pecado. Y el hombre cede esa autoridad a Satanás y sale del Edén, o sea, de la presencia de Dios. Al perderse el propósito original, empieza a cambiar su destino. Y después de eso queda perdido en la tierra, desubicado, tratando por sus propios medios de encontrar la felicidad. Pero como no tiene la presencia de Dios ni la autoridad, nunca la va a conseguir. Y pasa entonces de ser gobernante a ser gobernado. Cuando el hombre peca, se pierde ese propósito. Cuando el hombre falla, se pierde ese propósito. Amén. Escúchame bien. Satanás hace pecar al hombre, por lo tanto él sale del Edén, o sea, sale de la presencia de Dios. Y al salir de la presencia de Dios pierde su autoridad, su dominio y todos sus beneficios. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que después de eso vino el mismo Jesús a la tierra. Y cuando viene Jesús a la tierra, viene a recuperar lo que se había perdido. Y fue entonces cuando en esa cruz dice que exhibió públicamente a Satanás y todos sus demonios y se colocó debajo de sus pies. Y Dios le dio la autoridad sobre todo lo que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Todo ese dominio y todo ese control lo ganó Cristo en el sacrificio de la cruz y recuperó así a la autoridad. Pero la mejor noticia no es esa. La mejor noticia es que Él lo recuperó para devolvértelo a ti. Por lo tanto, nosotros debemos entender que por medio de Jesucristo podemos restaurar el propósito original para nuestras vidas. Por eso cuando tú vienes aquí a la iglesia, no vienes solamente a cantar una canción o para que te vean. Tú lo que vienes es a la presencia de Dios, o sea, al Edén, para que la presencia de Dios en tu vida te dé la autoridad y el gobierno para dominar sobre lo creado y puedas disfrutar de todos los beneficios del reino de Dios. Y en el libro que empezamos en Romanos capítulo 12 dice: presented vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que está diciendo es el verdadero culto es una vida consagrada a Dios, es una vida en santidad. Ese es el verdadero culto. Esa es la verdadera adoración a Dios. Tú vienes a este lugar a eso, a volver al Edén, a volver a la presencia de Dios, a volver al propósito original de Dios. Y el versículo 2 sigue diciendo: para que comprobéis, después de que tú tengas la presencia de Dios en tu vida, será renovado en tu mente y en tu corazón. Y cuando sea renovado en tus pensamientos, entonces vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No demos más vueltas por la tierra. Volvamos al principio. Volvamos a la presencia de Dios, para que la presencia de Dios en nuestras vidas nos revele todo el propósito que Dios tiene para todos nosotros. El hombre sin Dios está perdido, no solamente del cielo, sino también de su propósito y de su voluntad. Por eso cuando tú vienes aquí, es lo más maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque te estás encontrando con el Creador. Si quieres conocerte, busca a quien te creó. Dios. Dios te creó. Dios es el que te puede devolver su presencia, su autoridad y sus beneficios que fueron rescatados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Dale la gloria al Señor. Gracias, nos colocamos de pie esta hora de la mañana. Colócate de pie, por favor.
Quiero pedir a Dios que esta palabra sea impregnada en tu corazón. Nosotros venimos de Dios, somos hijos de Dios, pero también existimos para habitar en su presencia, manifestarla a través del mundo y disfrutar de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si tan solo eso se nos revelara a nosotros en nuestras vidas, todo cambiaría. Pero lamentablemente muchas veces nos encontramos perdidos porque no se nos ha revelado esta palabra en nuestro corazón. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, porque tú eres bueno. Tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Padre, tú, Señor, como creador de todas las cosas, has dado a conocer tu voluntad, Señor. En el primer libro de la Biblia, Señor, en los capítulos 1 y 2, estabas plasmando, Señor, no solamente que tú eres el creador, sino también la razón por la cual las creaste. Lamentablemente, Señor, muchas veces nos pasa lo que le pasó a Adán, que a través del pecado, Señor, salimos de tu presencia, y al salir de tu presencia salimos del gobierno, y al salir del gobierno perdemos los beneficios y venimos a vivir esclavos en la tierra que nos pertenece. Pero hoy, Señor, hoy retomo la autoridad que ha sido entregada por ti en la cruz. Hoy yo reconozco, Señor Jesús, que si te he conocido es para que tú se me reveles a mi vida, para que tu presencia, Señor, me invada, Señor Jesús, para que tu presencia, Señor, habite en mí y a través de ella, Señor, pueda vivir en tu perfecta voluntad. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que cualquier pensamiento contrario, Señor Jesús, que todo argumento contrario, todo paradigma que haya sido implantado en la mente de tu iglesia, Señor, sea desarraigado, sea quitado, Señor. Toda religión, Señor Jesús, toda información errada en nuestra mente, sea quitada, Señor Jesús. Y que verdaderamente en la revelación de tu presencia, de tu Espíritu y de tu palabra, Señor, haya cabida en nosotros y podamos entender, Señor, quiénes somos, de dónde vinimos, para qué existimos, hacia dónde vamos, Señor, por tu perfecta voluntad. Padre, yo te doy la gloria y la honra en esta hermosa mañana, creyendo, Señor Jesús, de que hoy, Padre Santo, empezamos, Señor, a vivir por ti y para ti, para dirigirnos, Señor, al camino que tú has trazado para nuestras vidas. Te doy la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.